Esto que estás viendo en pantalla fue el primer material audiovisual censurado de la historia de la humanidad. En abril de 1896, en Estados Unidos, se censuró esta escena que muestra a una pareja dándose un beso en la boca, muy corto y sencillo, durante 18 segundos, porque fue considerada controvertida y polémica por la sociedad. Esta censura no detuvo la evolución del cine. Hoy suena ridículo que censuren una película por algo así, pero en ese momento el escándalo era real, y lo mismo está pasando con los corridos tumbados. A algunos les parecen escandalosos, peligrosos e inmorales, y entonces surge la idea de que si lo censuramos el problema desaparece, pero la historia muestra otra cosa. La censura no elimina lo que prohíbe, solo lo empuja al sótano cultural donde gana fuerza y morbo. En Chihuahua el municipio tomó medidas contra Natanael Cano por más de $1,000,000 por cantar canciones en público que supuestamente glorifican el crimen organizado. En Nayarit se firmó un decreto estatal que prohíbe cualquier canción que haga apología del crimen organizado en eventos públicos. En Tijuana, la alcaldesa vetó estos corridos de antros y conciertos para, según ella, proteger la salud mental de los jóvenes. Y así podemos seguir. Cancún, Querétaro, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes. Cada vez más gobernantes locales están persiguiendo este género musical. La razón, dicen que estas canciones normalizan la violencia, glorifican al delincuente y pueden incitar a los jóvenes a seguir este camino. Suena coherente, ¿no? Pero, ¿es esto legal? ¿Se puede prohibir esta música legalmente? ¿Y qué efecto tendría en la sociedad? ¿Se acabaría mágicamente con el narcotráfico o se reduciría considerablemente la cantidad de jóvenes que se enlistan en sus filas? ¿O no sucedería nada? Todo esto y más lo veremos hoy en... La Constitución mexicana es clara. La libertad de expresión está protegida. El artículo 6 y el artículo 7 lo dicen sin rodeos. Todos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas por cualquier medio, y nadie puede ser molestado por eso, salvo que provoque un delito o altere el orden público. Entonces, ¿estos corridos provocan delitos? ¿Qué significa alterar el orden público? Pues según la ley, alterar el orden público es interrumpir la paz, la tranquilidad o el funcionamiento normal de la comunidad con acciones que causan descontrol, miedo o conflicto. ¿Y se puede juzgar objetivamente esto? Sí, hasta cierto punto. El orden público está regulado por leyes y reglamentos, así que sí, hay criterios claros que permiten a las autoridades juzgar acciones que alteran o no el orden público. Por ejemplo, si hay violencia física, peleas, agresiones, vandalismo, si se bloquea una vía pública sin permiso, si una manifestación se vuelve peligrosa para otros, o si alguien incita al público a cometer delitos de forma directa. En esos casos hay hechos medibles y visibles, y por eso sí se puede juzgar objetivamente, pero hay algunas zonas grises. El problema aparece cuando se trata de expresiones simbólicas, como una canción violenta altera el orden o solo incomoda a algunos. Una letra provoca delitos o solo los relata, cuando lo que se juzga es lo que algo podría provocar, en vez de lo que algo provoca, se corre el riesgo de interpretar malintencionadamente y de usar una ley para censurar. Por eso es importante hacernos esta pregunta: ¿alguien escucha una canción de Peso Pluma y se convierte automáticamente en un criminal? Creo que es bastante obvio que no. Escuchar a Peso Pluma no convierte a alguien en un delincuente. La mayoría de personas que escuchan corridos tumbados nunca delinquirán. Lo hacen por gusto musical o por seguir la corriente de la moda, o simplemente porque suenan bien. La relación entre la música y el comportamiento es mucho más compleja. Es igual que culpar al reggaetón por los embarazos adolescentes, obviando el resto del entorno de esta persona, con quien vive, el acceso a educación y oportunidades que tiene, y muchas otras cosas más. Es que incluso si una persona explícitamente dice que fue inspirado por una canción, no hay que mirar a la canción, hay que mirar mucho más allá. Esa persona probablemente ya tenía un entorno, unas condiciones y una historia personal que lo empujó al delito, como por ejemplo el caso de Bocanegra, un recluso, el cual en una entrevista en el podcast Penitencia de Saskia Niño de Rivera admitió que había asesinado a muchísimas personas, incluidos familiares suyos, y no solamente esto, sino que también dijo que había sido inspirado por la serie de narcotraficantes Pablo Escobar. Demasiados niños que diario son cientos de niños que caen en la droga. El cristal es una de las drogas más consumidas en todo México ya. En mi época no existía el cristal o no había llegado a Tabasco. Cancún está cundido de eso. No hay un lugar donde no haya. Pues.
Ya la cocaína la está devaluando eso. El fentanilo dicen en las noticias, ¿no? Es el cristal. Estados Unidos es el país que más consume y Europa. A mí se me metió la loquera de la maña cuando vi la serie de Pablo Escobar. Pablo Escobar a los 28 años era el rey del mundo. El 80% de cocaína en el mundo era mandada por él. ¿Era tu sueño eso? Sí. Querías llegar hasta ese Y lo hubiera nivel. yo hecho nada más que, mira, cometí ese error de falsear. A mí cuando me agarra la fiscalía, agarran una foto que yo no era. No sabían quién era Tabasco. No, nadie lo conocía, era un fantasma que mataba por matar. Nadie me conocía. Nadie me conoce. Hasta que caí. Hasta mis compañeros me tenían miedo. La casa de seguridad cuando yo me quedaba a dormir, se iban. No, pensamos que te vas a parar y nomás no, que les voy a hacer nada. Pues si me dan la orden, sabes que sí, sin pensarlo. Pero mientras no. Pero lo más probable es que esta persona ya hubiera tenido una vida o una condición mental que lo hubiera llevado a hacer las cosas que hizo o cosas similares, hubiera o no visto esta narcoserie. Porque no puedes intentar cambiar la realidad desde los medios de entretenimiento. Los medios de entretenimiento van a cambiar cuando la realidad cambie. Hay que mirar atrás. Los corridos no nacieron con chalecos antibalas ni camionetas blindadas. Nacieron con caballos y fusiles durante la Revolución Mexicana. Los corridos eran el periódico de los pobres, contaban las hazañas de Pancho Villa, Zapata, Madero, etc. Relataban batallas, injusticias, amores y tragedias. Con el paso del tiempo, esos héroes evolucionaron y se transformaron en otros tipos de personajes, bandidos, contrabandistas, traficantes, y nació el narco corrido. Y esto fue porque la realidad cambió los corridos, no porque los corridos hayan cambiado la realidad. Ahora bien, ¿estos corridos glorifican al narco? Sí, muchos lo hacen, resumen trocas, armas, dinero, mujeres y muchas veces nombran capos reales como si fueran héroes de acción. Pero también hay que decir esto, no los inventan, los narran. En muchas regiones del país, por no decir en todas, los narcos no son personajes de ficción, son reales. Están en la calle, en la plaza, los barrios. Los corridos los mencionan porque forman parte de la realidad de quienes hacen y consumen esta música. Por lo tanto, este es el punto clave. Los corridos no son la causa de la violencia, son una consecuencia cultural de la violencia que ya existe. Prohibirlos no hace que desaparezca el crimen, solo hace que dejemos de hablar de él. Y aquí entra el concepto clave, apología del delito. En el derecho mexicano, para que eso exista, tiene que haber una incitación directa, clara y específica a cometer un crimen. Una canción que cuenta una historia, aunque esta sea violenta, no es lo mismo que una orden para delinquir. La mayoría de estos corridos no hacen eso. Por eso, si se busca encontrar apología del delito en una canción, se tendría que revisar caso por caso. Por ejemplo, uno de los casos más virales y polémicos es el de Natanael Cano y su canción Cuerno Azulado, canción que en la letra dice JG a presidente, voten por Joaquín en las elecciones, que hacen claramente referencia a Joaquín El Guzmán, líder del de Sinaloa, sugiriendo su candidatura a la presidencia, lo cual puede interpretarse como una glorificación de su figura y una incitación a apoyar directamente a un conocido criminal, canción que incluso Natanael Cano llegó a cantar en un concierto transmitido por Disney Plus, cosa bastante irónica, pero el punto es que yo incluso podría estar de acuerdo que esta canción sí es apología directa a la violencia, pero no todas las canciones son así y por eso habría que revisarse caso por caso, y esta ni siquiera es la única manera de hacer apología del crimen. Tenemos también el reciente ejemplo de Los Alegres del Barranco, quienes estuvieron siendo muy criticados por hacer una especie de homenaje a uno de los narcos más buscados de México en uno de sus conciertos, después de que se les retiraran las visas de trabajo y turismo desde Estados Unidos. Como sanción, estos salieron a pedir disculpas. Vamos a tomarnos el momento de hablar con ustedes, nuestro público. Primero que nada, queremos ofrecer unas disculpas por lo ocurrido en nuestro concierto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lamentamos que en una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida. Jamás, créanme lo que jamás, fue nuestra intención ofender a nadie. Desde nuestros inicios, pues nuestra música ha sido una forma de contar historias populares que existen en nuestra cultura, como lo hacen películas, series, libros, reportajes de los noticieros. Lo nuestro siempre ha sido musicalizar historias. Lamentamos profundamente lo sucedido y con esto, de hoy en adelante, tomaremos medidas más severas
en cada show sobre las cosas visuales que se proyectan en cada concierto de nosotros o lo que se narra también. Pero ojo, no todo es blanco o negro, porque hay algo que no se suele decir en este debate. No todos los cantantes de corridos tumbados son simples narradores de historias ajenas. En algunos casos hay una línea muy delgada y muy peligrosa entre cantar sobre el narco y colaborar con él. Y no lo digo yo, lo han dicho investigaciones, filtraciones y declaraciones anónimas. Algunos artistas del género no solo cantan sobre el narco, sino que trabajan directamente con el narco. Se han reportado casos de cantantes que reciben pagos de carteles para dedicarles canciones, hacerles propaganda o incluso tocar en fiestas privadas. Que esto no es lo peor, sino que algunos han sido vinculados directamente al lavado de dinero, usando sus giras o conciertos para mover capitales de origen ilícito. Hay promotores que trabajan como intermediarios entre grupos criminales y artistas. Y sí, hay corridos que no nacen del alma creativa del artista, sino del encargo directo de un jefe criminal. Tenemos como ejemplo el reciente caso de Ángel del Villar y Gerardo Ortiz, cantante y fundador de la disquera Del Records respectivamente, quienes se vieron envueltos en una red de vínculos entre la industria musical y el crimen organizado. Ángel del Villar, fundador de la disquera Del Records, fue declarado culpable en marzo de 2025 por realizar negocios con Jesús Chucho Pérez, un promotor musical sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero para un cártel mexicano. Del Villar enfrentó cargos por violar la ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes designados. La sentencia está programada para agosto de 2025 y podría enfrentar hasta 30 años de prisión. Por su parte, Gerardo Ortiz, un testigo clave en este caso y uno de los artistas más destacados de Del Records, admitió haber participado en al menos 6 conciertos organizados por Jesús Chucho Pérez Alvear entre 2018 y 2019. Gerardo Ortiz testificó que a pesar de haber sido advertido por el FBI sobre los vínculos de Pérez Alvear con el narcotráfico, fue convencido por Del Villar para continuar con las presentaciones. Esta colaboración con las autoridades fue crucial en el juicio contra el Villar. Eso, claro, ya no es libertad artística, eso es complicidad y si se prueba debe perseguirse como lo que es, un delito. Pero esto no significa que debamos censurar todo un género, significa que hay que separar claramente la música como expresión cultural de los delitos concretos que algunos cometen detrás del escenario. Un artista lava dinero, persíguelo, pero no uses eso como excusa para censurar a todos, porque desgraciadamente la música no es la única industria que el narcotráfico utiliza como método para lavar dinero. En la década de 1990 y principios de los 2000, Leche Santa Mónica, producida por una empresa llamada Ganaderos de Culiacán, se convirtió en una de las marcas más consumidas de Sinaloa y estados vecinos como Sonora y Nayarit. Su popularidad se debía a precios accesibles y a su distribución gratuita en eventos locales. La planta principal estaba ubicada en la colonia Las Quintas, en Culiacán, hasta que en 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, paréntesis, el Departamento del Tesoro es como la Secretaría de Hacienda en México, se encarga de proteger el sistema financiero. Si hay pruebas suficientes para designar que una persona o empresa es parte de una red de lavado de dinero, congelan todos los activos que tengan en Estados Unidos, prohíben a los ciudadanos, bancos y empresas estadounidenses hacer negocios con esta persona y cualquiera que colabore con ella también puede ser sancionado. Pues esto fue lo que pasó con esta empresa de leche, que fue considerada una fachada para lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Tras las sanciones y la creciente competencia en el mercado, la calidad del producto disminuyó y la empresa perdió popularidad. La planta principal fue abandonada y después de 2 décadas de desuso fue demolida en junio de 2021. El punto al que quiero llegar es que, a pesar de los evidentes nexos de esta marca con el crimen organizado, nunca viste a ningún político diciendo que habría que prohibir la venta de leche, porque no tiene sentido. Persigues específicamente a la empresa que está lavando dinero, no a toda una industria. Y probablemente pienses que muchos o la mayoría de cantantes son lavadores de dinero, pero eso no se puede saber ni comprobar sin las investigaciones pertinentes. Y aunque esto fuera así, el problema no se va a terminar censurando su música. Se pueden hacer otras cosas, como investigar, y si resulta ser culpable el artista, pues destinar
destinar el dinero que recaude esa música a otras causas como apoyar víctimas del crimen organizado, financiar programas de rehabilitación para jóvenes, etc. Porque el problema no es la música, el problema es la impunidad, y cuando el Estado no investiga, no castiga y solo censura, lo único que hace es tapar el sol con un dedo. En vez de prohibir una canción, ¿por qué no investigar a fondo quién está detrás? ¿Por qué no aplicar la ley contra los verdaderos responsables en lugar de castigar un micrófono? Por eso, organizaciones como el Artículo 19, periodistas y juristas han dicho que estas prohibiciones rozan la censura. La línea es delgada pero peligrosa, porque realmente ¿dónde está el límite de la censura? ¿Quién lo pone? ¿Y con qué parámetros? ¿Cuándo específicamente un corrido deja de ser una expresión artística para convertirse en algo ilegal? Y me refiero literalmente a cuándo, específicamente, porque si estás buscando prohibir cosas que glorifiquen al narco, creo que pocas cosas lo hacen tanto como las narcoseries y narcopelículas. ¿También tendríamos que prohibirlos? Todas estas formas de creación de contenido glorifican al narco igual o más que los corridos, pero no se persiguen con la misma fuerza. ¿Y qué hay de géneros emergentes como las cumbias bélicas o el narco rap? Y ni siquiera hay que irnos tan lejos, el reggaetón. Claro, no se suele glorificar al narco en este género, pero sí se habla de consumo de sustancias ilegales, alcohol, drogas, cosas perjudiciales para la sociedad. ¿También esto habría que prohibirlo? Claramente la respuesta es no. Ok, pero pongámonos prácticos. ¿Sirve de algo prohibir estas canciones? La historia nos demuestra que no. En Estados Unidos en los años 90 intentaron censurar el rap por violento y sexual. Resultados, los discos con etiquetas parental advisory se volvieron los más vendidos. En la Unión Soviética prohibieron el rock occidental. Resultado, los jóvenes se pasaron en las discos clandestinamente y el rock se volvió símbolo de resistencia. Y no hay que ir tan lejos. En mismo México, no es la primera vez que se intenta censurar este tipo de canciones. En Sinaloa, ya desde el año 2011, bajo el gobierno de Mario López Valdés, se prohibió la reproducción de corridos en bares, cantinas y centros nocturnos. La justificación oficial fue que glorificaban el crimen y contribuían a la violencia. ¿Cuál fue el resultado? En los años posteriores a que esta censura estuvo aplicada en el estado, de 2011 a 2013, Sinaloa siguió ocupando los primeros lugares en homicidios dolosos. La violencia no disminuyó, ni se vio un impacto claro atribuido a la prohibición de los corridos. Ni bajó la violencia, ni se erradicaron las canciones. Y más recientemente, con lo ocurrido con Luis R. Conríquez en la Feria del Caballo de Texcoco 2025, donde este anunció sobre el escenario no interpretaría más corridos tumbados por instrucciones oficiales. Esto desató una reacción de caos, gritos, abucheos e incluso gente lanzando objetos y personas subiendo al escenario para destruir los instrumentos, generando un efecto contrario al buscado. Más violencia. La libertad de expresión incluye el derecho a decir, oír y cantar cosas con las que a lo mejor tú y yo no estamos de acuerdo. Silenciar una opinión es robarle algo a la humanidad. Ningún gobierno tiene el conocimiento suficiente para decidir qué expresiones deben ser permitidas, y la libertad incluye el derecho a ofender. No se trata de defender los corridos tumbados porque nos gusten. Se trata de defender el principio de que una sociedad es libre. El gobierno no puede decidir qué música puedes escuchar, porque hoy te prohíben un corrido, mañana te pueden censurar una crítica al presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí no se trata de quedarnos de brazos cruzados. Los corridos tumbados pueden tener mensajes cuestionables, sí, pero la solución no es prohibirlos, es responderlos con educación, hablar con los jóvenes que lo escuchan, ponerlo en contexto, explicarles que la vida del narco no es como la canción y que hay consecuencias, fomentar música o maneras de entretenimiento que hablen de héroes reales, como la reciente película de Netflix Contraataque, o hacer corridos sobre madres buscadoras y héroes de la vida real, o sobre quienes resisten al crimen, como por ejemplo el corrido de Feliciano, que está supuestamente dedicado a don Alejo Garza Tames, un señor que defendió su rancho precisamente de narcotraficantes, el cual te recomiendo escuchar completo.